Buenas tardes, licenciados. Nuestro tema es formulación de la política pública. En la formulación de las políticas públicas poseen sus propias dinámicas, decisiones, restricciones y actores según el tiempo y espacio en que se desarrolla. El objetivo inicial de esta fase del proceso es constituir una opción de política bien estructurada, como por ejemplo dar garantía en los derechos de la ciudadanía. Definición de la formulación de las políticas públicas. Para realizar la formulación de estas, existen tres fases principales, las cuales son estructuración del problema, construcción de una opción de política y análisis de factibilidad. Con referencia a la estructuración de problemas en las políticas, va direccionado en un enfoque centrado en el problema, para lo cual se realiza una filtración del problema, en la cual se coloca los problemas más peculiares o de mayor necesidad de alguna comunidad para destacar la naturaleza, causa, su duración, dinámica, actores, consecuencias, alcance, severidad. Las características de los problemas es la interdependencia, la subjetividad, la artificialidad y el dinamismo. En la identificación del problema, esta de aquí se da a través de un cuadro valorativo en el cual se ponen las principales conclusiones negativas de reprobación y malestar. Y para realizar un diagnóstico del problema se dan los siguientes puntos. Generación de hipótesis que han sido diagnosticadas, hay que ajustarla durante todo el proceso, integrar sus particularidades y sustentarlas en una serie de preguntas de investigación como lo toma en la tabla número 10 de las preguntas de investigación que se ven en pantalla. Las metas y objetivos. Eh, el objeto central de esta es mejorar frente al problema identificado dentro de la estructuración de los niveles de inseguridad. De acuerdo a esto, tiene unos objetivos, lo cual es presentar particularidades en cuanto a composición, funcionales en lo operativo, cumplir con el instrumental que cuenta el Estado y actores con los que interactúan de acuerdo al problema. La generación y análisis de opciones de política. Ya que es difícil diseñar varias estrategias que contemplen y satisfagan los criterios y aspectos de un problema, se toma la opción de contemplar los paquetes imperfectos de las acciones determinadas para poder erradicar puntos claves de un problema suscitado en el momento. La identificación de acciones potenciales consiste en generar conocimientos mediante el análisis de acciones opcionales sobre cumplir objetivos, sobre definir el grado que pueden ser manipulados las problemáticas. Se componen procedimientos y recursos humanos y materiales, también económicos, los cuales deben ser factibles y útiles al momento de plantear alguna problemática. Como instrumentos de las políticas públicas, dado que el esquema responde a la forma en cómo está configurado el espacio dentro de una política pública, constan básicamente de actores, estrategias, canales de interacción, normas, entre otras. Dentro de este plan de acción dependerá una clara identificación de actores relevantes con quienes se interactuará durante la implementación de una adecuada identificación de sus intereses, como se caracterizan, en este caso, los impuestos y las contribuciones, que constan básicamente de leyes, acuerdos y decretos, para que se lleve a cabo una forma de infraestructura pública o estructura burocrática. Dentro de esto también podemos dar un presupuesto que sería la capacidad de deuda y la disuasión moral del lenguaje y los simbolismos en este caso. La información necesaria para analizar una estrategia, cabe recalcar que si el conjunto de actores es muy amplio, heterogéneo y disperso, los instrumentos de la política pública están mucho más asociados a incentivos que promuevan actuar, tales como lo son las normas, las leyes y los impuestos. Si en cambio estos actores clave son pocos y mucho más fáciles de identificar, existe un contacto más directo y internamente son grupos más homogéneos y organizados. Estos acuerdos son contribuciones, pactos de cooperación y convenios.
que son útiles de implementar dentro de la política pública. La selección de una política pública favorecida, en este caso se identifica la dimensión, los criterios y la descripción. Dentro de las dimensiones tenemos las técnicas, la economía, en el ámbito legal, social y político, que tiene como descripción lograr un mayor efecto teniendo en cuenta la capacidad de la técnica, ya sea el conocimiento o los instrumentos, y la estrategia que debe estar acorde a los principios básicos de acuerdo a la Constitución. Adicional a esto, garantizar como un procedimiento de acción para que el apoyo social sea necesario en vez de destruir la forma equitativa, más bien complementarla. La propuesta debe garantizar el apoyo de los actores claves y ajustarse a los sistemas de creencias, valores y marco cognitivo. Para esto, los apremios institucionales y organizacionales que se llevan a cabo son cuando se tiene una opción política seleccionada y la capacidad de implementarla. Para esto se observa desde el punto de vista de las organizaciones gubernamentales que se van a ejecutar dentro de la política pública. Las posibilidades de acción, que esto ya puede suceder como si hayan factores coyunturales, estructurales o institucionales, que permiten más bien fortalecer un ambiente favorable para la implementación de la política pública en este caso. Como la formulación de las políticas públicas dentro de la gobernanza de la ciudadanía, es importante tener un proceso de políticas públicas dinámico, ya que la misma es un proceso complejo que procura de la mejor estructura a un adecuado conjunto de acciones y el cumplimiento. El Estado en acción y en este sentido adecua la estructura para facilitar la cooperación y la coordinación de la misma. Como objetivo dentro de las políticas públicas es necesario tener una estructura como un plan de intervención que presente una consistencia interna, ya sea factible su implementación para disminuir las tensiones y la situación de las problemáticas que se genere dentro del Estado. Gracias.